Bienvenidos a otra cápsula informativa para las comunidades de Huasca, Guatavita y Sesquilé. En esta ocasión, aprendiendo a mejorar nuestra inteligencia emocional para la vida y los negocios. Se han encontrado numerosos estudios que la mayoría de problemas emocionales, problemas de pareja, dificultades en las relaciones laborales y conflictos entre jefes, empleados y socios radica en que no estamos gestionando adecuadamente nuestras emociones. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir y expresar emociones, asimilarlas, comprenderlas y razonar con ellas para poder regular las emociones de uno mismo y las de los demás. Bueno, veamos cómo se generan nuestras emociones en nuestro cerebro. Siempre que nos exponemos a un evento, nuestro cerebro procesa la información de manera positiva o negativa dependiendo de los estímulos del contexto. Tenemos un cerebro instintivo o de supervivencia que nos pone en alerta sobre lo que nos puede llegar a hacer daño, un cerebro emocional y un cerebro racional. Es decir, valoramos la información neurológicamente, cognitivamente y comportamentalmente, de manera que de esta forma nos predisponemos a la acción. Es decir, antes de poder actuar ya hemos pensado, hemos sentido y finalmente actuamos frente a esos estímulos. El equilibrio para la vida y los negocios lo lograremos en la medida en que conectemos esa mente emocional con la mente racional, tratando de lograr un equilibrio entre sentimientos y emociones y también entre nuestros pensamientos lógicos y analíticos para una adecuada toma de decisiones en la vida personal, familiar y de negocios. Pero ¿qué hay detrás de nuestras emociones? Siempre que valoramos una situación, detrás de esa situación hemos elaborado una serie de pensamientos a través de nuestro lenguaje interior. Tenemos una serie de creencias que se han venido construyendo a lo largo de nuestra vida y que se han alimentado con las creencias familiares y sociales en el contexto donde nosotros nos desenvolvemos, y finalmente también nuestras actitudes, la forma como nosotros nos comportamos frente a las demás personas. Entonces, estos tres elementos se constituyen en el motor que hace que una emoción sea positiva o sea negativa. Y esto funciona en la vida de pareja, funciona en la vida familiar, funciona en nuestra vida del trabajo, en nuestra vida laboral, frente a nuestros jefes y también frente a nuestros clientes. Bueno, todos reaccionamos de una manera diferente a los estímulos de la vida cotidiana. Esto viene acompañado de cambios fisiológicos y endocrinos con consecuencias en nuestra salud mental y en nuestra salud física. De ahí la importancia de aprender a manejar nuestras emociones. Y es precisamente en esos eventos cotidianos que experimentamos a diario, en nuestra vida de pareja, nuestra vida personal, familiar, académica, los que todavía están estudiando en el colegio, en la universidad, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida laboral con compañeros, con jefes, con subordinados y también frente a los eventos desconocidos que experimentamos todo el tiempo este tipo de emociones, ya sean positivas o negativas. Bueno, hay que tener presentes tres características de nuestras emociones. La primera es que no se pueden ocultar. A veces tratamos de ponernos máscaras para ocultar lo que sentimos, para protegernos a nosotros mismos e incluso a los demás, pero no siempre lo logramos. Cuidado, hay que saber cómo, cuándo y con quién manifestar adecuadamente nuestras emociones. Recordemos que nuestra cara es un libro abierto. Una segunda característica es que las emociones siguen patrones. No se producen aleatoriamente, se producen generalmente en las personas de la misma manera. Generalmente frente a un estímulo hay una valoración positiva y negativa. Pienso, siento y finalmente actúo. Hay un aprendizaje desde la niñez sobre la forma como reaccionamos a los diferentes momentos y generalmente se ha dado porque nos han reforzado positivamente cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir, o negativamente también frente a los mismos eventos. Esos patrones pueden ser adaptativos o desadaptativos para nuestras vidas personales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales o con nuestros clientes. Y finalmente, las emociones se aprenden, se contagian.
No solo las sentimos, sino que son captadas por otros, ya sea generamos ambientes positivos o ambientes enfermizos negativos, relaciones tóxicas o relaciones inadecuadas en nuestros ambientes laborales o con nuestros clientes. Finalmente no logramos una compra, no logramos una venta, no logramos el objetivo deseado. Existen 6 tipos de emociones. Es bueno que las conozcamos para aprender a identificarlas y aprender a controlarlas. La primera es el miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro, que nos produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad y que tiene fundamentalmente una función protectora. Todos sentimos miedo en un momento determinado y hay cosas que nos dan miedo a unas personas y otras cosas que definitivamente nunca nos generarían miedo. La pregunta es, ¿qué me da miedo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo manejo? ¿Y qué consecuencias me ha dejado? Hay que identificar cuando un miedo se nos está volviendo irracional y puede alterar el funcionamiento de nuestra vida, que es lo que llamamos fobias. La segunda es la sorpresa, que es un sentimiento de sobresalto, asombro, desconcierto, que generalmente es transitoria, no es que permanezcamos en estado de sorpresa todo el tiempo, sino que se da ante algo inesperado. Tiene una función orientadora ante una nueva situación y pues es adaptativa. La tercera es el asco o la aversión, que es una respuesta de rechazo a algo, que tiene una función protectora y que se da ante estímulos de tipo desagradable, ya sea visuales, ya sea olfativos, y que también tiene una función de protección. La cuarta es la ira. Generalmente es un sentimiento de enojo, cólera, furia. Produce resentimiento, agresión, irritabilidad y tiene una función de destrucción, de ataque, de hostilidad. Es instintiva, pero hay que tener cuidado con ella. Hay que preguntarnos qué cosas me dan ira, cómo expreso mi ira, cómo la manejo y también qué consecuencias me ha dejado para la vida de pareja, para la vida personal, familiar, laboral e incluso también con mis clientes. La quinta emoción es la alegría, es una emoción positiva a través de la cual manifestamos un estado de diversión, de euforia, de gratificación. Produce una sensación de bienestar y tiene una función de seguridad o de reproducción. Cuando estamos alegres nos sentimos bien, queremos hacer cosas, nos sentimos eufóricos y es también adaptativa. La sexta emoción es la tristeza, que es negativa. Es un sentimiento de pena, soledad, pesimismo, que produce en nosotros estados de depresión, de ansiedad y de angustia. Todos hemos pasado por estas 6 emociones. En este caso, preguntémonos, ¿qué me da tristeza? ¿Cómo la expreso? ¿Cómo la manejo? ¿Y qué consecuencias también me ha dejado? Tiene una función introspectiva, es de mirarnos a nosotros mismos, pero hay que tener cuidado con ella porque fácilmente podemos caer en estados depresivos, intentos de suicidio y demás. Tenemos 2 formas de exteriorizar nuestras emociones. El primero es el componente conductual, que es voluntario, controlable y modificable. Se basa en nuestro aprendizaje familiar y sociocultural. Es la forma como hemos aprendido a expresarnos, nuestras expresiones faciales, nuestras verbalizaciones, acciones, gestos, cómo ponemos distancia entre personas y cómo utilizamos también nuestro lenguaje no verbal. Recordemos que muchas veces decimos más con un gesto que con una palabra. Respecto a cómo sentimos las emociones, en el componente fisiológico, que es de tipo involuntario, que se presenta igual para todos, aunque en diferente medida, quisiera que miráramos la gráfica en la que aparece en diferentes zonas de calor. Dependiendo del tipo de emoción que estemos viviendo, nuestras zonas de calor se concentran en sitios diferentes. Una de las formas en que nosotros manifestamos fisiológicamente las emociones es a través de temblor, de sudoración excesiva, respiración agitada, dilatación pupilar, el aumento del ritmo cardíaco o nos sonrojamos.
y es una forma adaptativa de manifestar la emoción. Cuando optamos por reprimir nuestras emociones en vez de manifestarlas, lo que hacemos es terminar explotando. Decimos cosas sin pensar, de las cuales nos arrepentimos y herimos a las personas. También dañamos nuestro estado de ánimo, guardamos y rumiamos en nuestro pensamiento ideas pesimistas, catastróficas, nos ideamos cosas que generalmente no son y eso termina dañando nuestras relaciones familiares y personales. También dañamos nuestro organismo, es decir, tenemos efectos en nuestros órganos internos, generalmente la ansiedad se manifiesta en daños a nivel estomacal, de páncreas o de vaso. Nuestra depresión generalmente termina dañándonos los pulmones y manifestándose en problemas tiroideos. O terminamos finalmente somatizando, es decir, que nuestro cuerpo manifiesta a través del dolor crónico lo que no decimos y terminamos con dolores articulares, cefaleas, migrañas, dolores esqueléticos, otro tipo de quejas somáticas que terminan dañando nuestra salud física y emocional. Recordemos que siempre habrá consecuencias del manejo que le demos a nuestras emociones a nivel de nuestra salud física, siempre dependiendo del tipo de emoción que estemos viviendo, pues va a tener una repercusión sobre alguno de nuestros órganos internos. Recordemos que nuestro cuerpo habla. A nivel de nuestras relaciones con los demás, vamos a seguramente a terminar deteriorando nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, nuestra familia, amigos, vecinos, jefes, empleados, socios de trabajo o incluso hasta con nuestros propios clientes. Y finalmente, nuestros resultados en la vida para el estudio, los negocios o la empresa seguramente no van a ser los mejores, no van a ser los más productivos. Es necesario entender que hombres y mujeres, aunque sentimos las mismas emociones, las expresamos de manera diferente. Traje esta pequeña caricatura para representar de forma graciosa un poco cómo, aunque podemos estar viviendo una misma situación, generalmente la procesamos y la vivimos y la sentimos y exteriorizamos de una manera diferente. Resumo en este cuadro para que con detenimiento ustedes en sus casas puedan revisar si eso es cierto o no, que el hombre procesa la información de una manera diferente a la de la mujer y de pronto esto nos permite anticiparnos a la forma como nuestro compañero, nuestro jefe, nuestro cliente, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra hija, pues pueda ver el mundo de una manera diferente a como yo la estoy viendo. Ese equilibrio entre la mente racional y la mente emocional es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones y tener comportamientos más asertivos frente a las demás personas. Esto nos va a evitar muchísimos problemas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral. Necesitamos aprender a gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Entender nuestras propias emociones negativas, aprender a estar solos como una oportunidad de conocernos un poco mejor y saber qué es lo que nos está molestando y cómo lo podemos exteriorizar de una mejor manera. Identificar cómo manifestamos nuestras emociones de irritabilidad, de preocupación, de ansiedad y nuestras propias ideas obsesivas, pero a la vez hacer el mismo ejercicio con las personas que nos rodean, entender un poco mejor a la pareja, a los hijos, la familia, al cliente, al compañero de trabajo, al jefe. Y esto finalmente nos va a permitir manejar nuestras propias emociones, casi que tener un termómetro que nos permita a nosotros identificar cuándo estamos a punto de perder el control de nuestras propias emociones y tener un plan de contingencia, es decir, me voy a proteger, no voy a llegar hasta allá, no voy a perder el control, conozco hasta dónde puedo llegar y saber cómo autocontrolar nuestras emociones negativas. Algunas herramientas para mejorar en esto son estar altamente motivados y ser persistentes, no caer fácilmente. Esto nos va a ayudar a manejar adecuadamente nuestras relaciones en familia y en el trabajo, pero también es importante reconocer nuestros propios errores y estar dispuestos a mejorar. Eso también nos va a permitir también reconocer las emociones de los demás y saber cuándo y cómo es la mejor manera de hablarle a una persona, porque no solamente yo gestiono mis propias emociones, recordemos que en esa misma lucha están los demás.
Otra herramienta para mejorar en la vida y los negocios es ser cada vez más asertivos con nuestros familiares y amigos, clientes, socios, compañeros de trabajo y empleados. Lo ideal es lograr una comunicación que sea cortés, clara, concisa, completa, con información correcta, sin errores, sin chismes y que sea coherente de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Quise traer 10 cosas que afectan nuestra inteligencia emocional, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellas. Lo primero es culpar a terceros de sus propios errores. Generalmente culpamos a todo el mundo de lo que nos pasa. No somos conscientes que nosotros somos muchas veces quienes ocasionamos la dificultad. Hacer lo que no nos gusta. Muchas veces terminamos haciendo cosas para las que no estamos preparados, no escuchar nuestras propias emociones, hay que escuchar nuestro yo interno, que es el que nos dice cuándo está bien, cuándo está mal hacer algo o decir algo. Muchas veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, exageramos las cosas demasiado, dramatizamos, armamos muchas veces una tormenta en un vaso de agua, somos impacientes, no tenemos tiempo incluso para nosotros mismos, para nuestra salud, para tomarnos un café con un amigo, para salir al cine, porque siempre estamos ocupados trabajando. Caemos de pronto en discriminaciones, en chismes, en estar criticando a los demás sin estar mirándonos primero a nosotros mismos. No somos sinceros, no decimos lo que pensamos y no somos responsables muchas veces en ese sentido. Y a veces preferimos quedarnos en el pasado que evolucionar en el presente o hacia el futuro. Ahora vamos a ver algunas características que tienen las personas emprendedoras y exitosas. La primera de ellas es que tienen una visión amplia de la vida y del negocio, prestan atención a todo lo que les rodea, a las personas, a las interacciones sociales, cómo se relaciona la gente y a qué tanto saben y qué tanto pueden aprender. Se sienten preparados y seguros para enfrentar los desafíos que se les van presentando. Otra característica importante es que reconocen sus propias fortalezas y debilidades. Esos puntos positivos los potencializa y aunque conoce sus limitaciones, las trabaja, quiere mejorarlas, no esconde sus debilidades, sino que busca resolverlas. La persona emprendedora comprende al cliente, a sus empleados, a sus colaboradores, no emite juicios, evalúa la situación de cada uno, es reflexivo respecto a los problemas, hace lo mejor que puede por ser comprensivo y neutral frente a las dificultades que se presentan, muestra sensibilidad ante la desgracia ajena y si no tiene una palabra que sea de ayuda para el otro, prefiere callar. También es fiel a sí mismo y a su negocio, a sus sentimientos, ideales y su personalidad. Se conoce y sabe mantenerse fiel a sí mismo ante las dificultades. Está seguro de sus capacidades y limitaciones y jamás trata de cambiar su personalidad solo por ser aceptado por los demás. La persona emprendedora sabe la importancia de decir no, mantiene su voz y sabe usarla cuando es necesario sin sentirse culpable. Deja a un lado el miedo a sentirse comprometido y atado a complacer a todo el mundo y no quedar mal en el negocio. Tampoco se deja influenciar, sigue su propio camino y comprende que su vida y su negocio son su responsabilidad y de nadie más. Aunque acepta opiniones o consejos de los demás, está consciente de que nadie más es quien tiene la última palabra. Todo esto le permite mantenerse al margen de influencias excesivas de las demás personas. La persona emprendedora que tiene una buena inteligencia emocional no vive atada al pasado, no vive lamentando sus decisiones y toma los errores del pasado como lecciones de aprendizaje. Sabe que las personas y las cosas cambian y el tiempo transcurre, por lo que no busca quedarse anclado a personas, a lugares o a recuerdos, sino que evoluciona permanentemente. En resumen, las personas con adecuada inteligencia emocional mantienen una adecuada autoestima, trabajan en ella, tienen una mentalidad positiva, saben dar pero también saben recibir, tratan de ser empáticas, de entender los sentimientos de los demás, de reconocer sus propios sentimientos, de expresar lo positivo y lo negativo de la mejor manera. Son capaces de controlar sus propios sentimientos, mantienen la motivación a pesar de las circunstancias, actúan conforme a sus valores, superan las dificultades y las frustraciones sin quedarse ahí y encuentran el equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. Finalmente, resumo en esta diapositiva nuestras metas, ya que todos queremos mejorar nuestra inteligencia emocional, implica trabajar en nuestra autoestima,
que reconozcamos cada vez nuestros errores y tratemos de mejorarlos, que comprendamos mejor a las personas que nos rodean, mejorar la forma en que manifestamos esas emociones y no estemos por ahí explotando cada vez que algo malo sucede, que nos motivemos por lo que es importante realmente para nosotros, que logremos un mejor equilibrio en nuestras emociones y nuestra actitud ante las circunstancias. Finalmente, los invito a que nos evaluemos para mejorar. Bueno, finalmente quisiera dejarles ya para finalizar estas dos preguntas que quiero que se las hagan y las respondan para cada uno de ustedes en sus casas, y agradecer por su tiempo, y estoy segura de que de alguna manera esta información nos va a servir para gestionar cada vez de una mejor manera nuestras propias emociones en la vida personal y en los negocios. Muchísimas gracias.